horizontes cambian de repente con motivo de lo que supuso un punto de inflexión grande en las relaciones de España con África, de España con Marruecos en particular y de Canarias con la costa sahariana, que fue la Guerra de África de 1859-1960, ¿no? Que sumió a Marruecos en una bancarrota como consecuencia de un país que seguía siendo una potencia secundaria en el orden internacional como era la España de entonces, ¿no? Todo eso hace que toda la acción colonial en el retropaís de Canarias se vaya dilatando y dilatando en el tiempo, ¿no? La insistencia del primer gobernador de Villa Cisneros, Benz, para que se procediera a ocupar algunos territorios, da lugar al establecimiento de cabezas de puente, primero en Tarfaya y luego en La Güera. Todo eso en los años 1916, Cabo Cubi, 1919, La Güera, ¿no? Pero realmente las posesiones españolas aquí tenían un grado de ocupación más bien escaso. Se limitaban a como 3 cabezas de puente: Villa Cisneros, La Güera, Villa Cisneros en el centro, La Güera al sur y Tarfaya al norte, y poco más, y poco más. Toda esta situación de repente cambia profundamente en los años 30 del siglo XX, cuando con la crisis económica internacional se pone de nuevo en valor todo el papel que puede desarrollar el mundo colonial para la vieja Europa, y Francia reactiva todo su viejo proyecto colonial de unir el África del Norte, Argelia y Marruecos con sus posesiones en el África occidental francesa, para rematar todo ese proyecto imperial, y completa la ocupación del sur de Marruecos. Justamente en el año 33 esa ocupación ya está tocando a su fin, y es el momento en donde el propio gobierno francés y los círculos africanistas franceses presionan a España para que procedan de una vez a hacer una presencia más eficaz, más efectiva en el territorio, que es cuando se ocupa Ifni en 1934, y con la ocupación de Ifni en ese año se da vía libre para la ocupación de todo el retropaís sahariano. El otro factor que influye poderosamente, aparte de toda la ocupación francesa por el sur de Marruecos, es la revitalización de toda la costa occidental de África con motivo de las rutas aéreas internacionales. Hace falta darle seguridad a los aeródromos que empiezan a ponerse en Cabo Cubi y Villa Cisneros, para dar servicio a la línea que, yendo hasta Dakar, luego saltaba por el Atlántico hacia Buenos Aires y América Latina, ¿no? Entonces, pues por eso, eso es lo que finalmente impulsa la ocupación de Ifni, que es lo que hace que España entre a dominar el interior del territorio del Sáhara. Un proceso que más o menos queda completado durante los años 30.
y rematado ya incluso durante la etapa de la Guerra Civil Española. Y llegamos con ello, se trata de una ocupación, sobre todo protagonizada por los militares, pero tampoco se trata del despliegue de un colonialismo intenso. Realmente el despliegue de un colonialismo intenso en el Sáhara por parte de España solo se va a producir a partir, pues ya muy tardíamente, la verdad. Porque España lo que va a hacer, bajo el régimen de Franco, va a hacer consolidar toda su acción colonial, tanto en el Sáhara como en Guinea, porque se trata de un régimen necesitado de colonias como ningún otro. En un primer momento, durante la Segunda Guerra Mundial, para alimentar sueños de grandeza y aspirar a repartirse las colonias francesas, luego posteriormente para cultivar las relaciones hispano-árabes de forma retórica ante el ostracismo internacional que estaba sufriendo España en los foros internacionales, que estaba aislada completamente. Después, una vez que se reincorpora la ONU para mostrarse al mundo como un régimen capaz de desarrollar algo útil y una acción civilizadora, y entonces expone sus colonias como vitrina de exposición de su conquista y demás. Y para ello, para hacer todo eso, dada esa necesidad de colonia, lo que hace el franquismo es rearmarse ideológicamente, rearmar ideológicamente al africanismo español, cultivarlo a fondo y desplegar todo su potencial y toda su capacidad en los territorios de sus colonias, tanto aquí como en Guinea, ¿no? En Guinea Ecuatorial. Y claro, en ese contexto, una vez que Marruecos alcanza su independencia en 1856 y España tiene que ceder toda la zona sur del protectorado, pues ya lo que se hace es cerrar en falso toda la cuestión colonial en toda esta zona, con la guerra de Ifni-Sáhara, en donde España tiene que recurrir a la colaboración francesa, después de haber alentado los focos rebeldes contra la propia dominación francesa en el sur de Marruecos, y lo que va lejos de iniciar entonces España un proceso de descolonización 1959. En 1960 la ONU aprueba el acta de descolonización y empieza toda la descolonización de todo el África. En vez de iniciar desde entonces ya un proceso de previsión de un área que tiene que proceder a la descolonización, lo que hace es impulsar una colonización intensiva del territorio a partir desde el momento en que en 1963 se descubre el extraordinario valor que tienen los fosfatos de Bucra, que ya habían sido descubiertos antes, pero que es ahora cuando se descubre realmente esta localización, ¿no? Y es aquí cuando el colonialismo español se despliega con toda su intensidad, en ese periodo que va del 63, 65 al 75, apenas un decenio y medio de colonización intensiva. Y ahí Canarias, que ya había desempeñado el lugar de base de operaciones para todo el colonialismo español en África anteriormente, que ya había actuado como almacén de suministro de toda esta zona, es cuando reactiva su papel en la región y lo redimensiona como nunca había ocurrido. Tengo algunos datos que merece la pena traerles a colación de todo este proceso. Un dato revelador de la intensificación de ese proceso de decolonización es acudir un poco a los datos de población, ¿no? A los datos de población. Pues bien, en 1950, el censo de población daba un número de habitantes fijo en el Sáhara de 13.444, de los que 1.135 eran europeos, el 8,4% de la población. Pues bien, el censo confeccionado para el año 74, en víspera
de la retirada de España del Sáhara, contabilizaba una población total de 95.019 habitantes, es decir, se había multiplicado la población por 100. Pero por 6 se había multiplicado la población nativa, pasando a 73.497 habitantes, mientras que la población europea, fundamentalmente española, la población española era de 20.126. Se había multiplicado, si la nativa se había multiplicado por 6, la española se había multiplicado por 18. Por 18. Un dato elocuente de ese proceso de intensificación de la colonización que se produjo durante el transcurso de estos 24 años, del 50 al 74, ¿no? Estas cifras por sí solas dan cuenta de la intensidad que revistió todo este proceso. Pero de esos 20.000 españoles que habían en el Sáhara, residentes en la colonia, en torno a 15.000, se calcula que en torno a 15.000, es decir, las 3/4 partes, eran originarios o residentes de Canarias, fundamentalmente de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, que aportaron los principales contingentes, ¿no? Lo cierto es que eso, unido al proceso de modernización que conoció todo el banco pesquero durante ese momento, que incrementó el protagonismo del puerto de la Luz en Gran Canaria, el puerto de las Palmas de Gran Canaria. سنمر للمحاضرة الثانية التي سيؤطرها الدكتور نور الدين بالحداد، أستاذ باحث في تاريخ جامعة محمد الخامس بالرباط. إدارة إسبانية بالصحراء. نكون على بينة من أمرنا، لماذا؟ هذا ليس تقليل من قيمة الإسبانيين. إيميليو بونيلي اكتفى ببناء كوخ، وكانت هناك إدارة داخل الكوخ خاصة بالعساكر الإسبانيين فقط، ويعطي الأوامر بعدم الخروج خارج الحصن لكي لا يقعوا في أيدي القبائل. هذه أولا. ثانيا، الحاكم العام العسكري والسياسي فرانسيسكو بانس نصب في سنة 1903 إلى حدود سنة 1925، ماشي 23، 1925. لم يقم هو الآخر بتطبيق الإدارة الاستعمارية الإسبانية. ونعطيكم غير مثال بسيط جدا. عندما ضاقت فرنسا ذرعا بهجومات القبائل الصحراوية على تيجيكجا وأكجوج وتيشيت وولتا والحوض وأضرار وسلوي وشنقيطي، ماذا قامت الطائرات الفرنسية؟ قامت بالهجوم دون الرجوع إلى إسبانيا، لم تنتظر موافقة الحكومة الإسبانية، فخربت السمارة. وكتعرفوا الآثار ديال العدوان باقي حاليا موجود على السمارة. شكون اللي ضربوا؟ لا ماشي كوفينيو، 58 1913 تم تخريب زاوية السمارة بالطائرات الحربية الفرنسية، بل الأدهى والأمر أنها تدخلت في عمق وادي الذهب في جدة زمور التي تبعد 450 كيلومتر عن الساحل لكي تخرب أو تنسف خيام أولاد قليل أو الرقيبات أو أولاد بوسبع، بل ذهبت إلى طمس حتى الآبار لكي يهلك الإنسان والحيوان. أين هي الإدارة الإسبانية؟ لم تحرك إسبانيا ساكنا، بل اكتفت بالاحتجاج الدبلوماسي. لماذا؟ لأننا نقول على أن التاريخ هو الوثيقة ليس الكلام. التاريخ هو الوثيقة، ولدينا هناك وثائق حول الترونسبور دارجون من لي زيل كاناري و لي تريبي دو سارا. سي بور ما نكملش نعرفوا بالفرنسية، ولكن التاريخ يبقى شاهد. 1937 نتحدث عن الإدارة الاستعمارية الإسبانية. 1937 ماشي قبل منها. كانت سياسة المال لإسكات صوت مناطق، كانت هناك سياسة المال للحفاظ على أرواح الإسبانيين، كانت هناك سياسة المال للسماح لهم. بل نعطي مثال بسيط، أن في سنة 1929
إسبانيا تطلب من أولاد تليب الدخول في فرق الجو التي أسستها لمساعدتها على اكتشاف المناطق الداخلية. أين هي الإدارة؟ إذا كان هذا الاستعمار الإسباني يجهل ما يحتله فليست هناك إدارة. هل وقتاش دخلوا هما السمارة؟ 1935. سيدي أحمد عروسي 1936. عين النخلة 1936. سيدي إفني 34. قلت التزمور 35. أين هي الإدارة الحاكمة الإسبانية قبل هذه السنوات؟ للحقيقة التاريخية نقول علينا أن نلتزم بالموضوعية، لأن السياسي له قوالبه السياسية، لكن الأكاديمي يبقى أستاذ للأجيال. لا نتحدث عن السياسي، ولكن واش ابن خلدون مات؟ واش ابن سينا مات؟ الحقيقة العلمية هي التي تبقى، أما السياسة فتزول مع المصالح. كذلك بالنسبة للوحدات التاريخية داخل الجامعة، هذا شيء جميل، لأنني للأسف الشديد أقولها بكل جرأة، ما يزال تاريخ الصحراء غائبا عن وسائل الإعلام، لا السمعية لا البصرية المغربية. ينبغي علينا أن نشجع الجامعة لكي يطلع أبناء المغرب وأبناء الصحراء خاصة على ما قام به الآباء والأجداد من نضال ضد المستعمر، لأننا ما يمكنش أنا غادي نلغي المقاومة ديال قبائل الصحراء لكي أجامل الإخوان الإسبانيين. التاريخ يبقى تاريخ. وشكرا. شكرا أستاذ. وقبل أن نعطي الكلمة للأستاذ نختم بخلاصة هذه الندوة. يمكن للمرء أن يغير المعطيات التاريخية وفق نظرة سياسية معينة، يمكن له أن يغير السياسة، لكن لا يمكن تغيير الجغرافيا. قرب جزر الكناري من جهة الداخل وادي الذهب يضعها ويضعنا جميعا من أجل العمل بشكل مشترك من أجل البناء لغد أفضل لشعوب المنطقة، تبنى أساسا على الاحترام المتبادل بين الجميع، تحقيق كرامة الإنسان أينما كان من خلال تحقيق ظروف عيش أفضل. أظن أن العمل في هذا الاتجاه هو يعني السبيل لتحقيق يعني الأهداف السامية لهذا المنتدى الثقافي السوسيو ثقافي الاقتصادي، واللي يعني هذه هي فكرته الأساسية. وأعطي الكلمة للأستاذ الإسباني من أجل يعني أن يختم وتكون يعني مداخلته هي آخر مداخلة في هذه المحاضرة. تفضل. شكرا. Bueno, voy a dejar la palabra a Pablo Quintana para que resume. ¿O pasamos ya al final? Solamente una No, bueno, yo creo que la historia debe ser la ciencia más instrumentalizada de todas, pero que hemos de ir a las fuentes, como ha dicho mi colega, ¿no? Y bueno, a mí se me ha preguntado por la administración. Y efectivamente hay una administración no solo civil, sino también militar, puesto que ya estos territorios empiezan a depender del mando militar de Canarias para su defensa, y en los años 20, pues, y desde los años 10 en que se crean los aeródromos y demás, hay todas unas disposiciones de Capitanía General, unas estructuras de mando aquí, y hay una vinculación estrecha desde la creación desde la ocupación de Tarfaya con el Alto Comisariado Marroquí, que está en Tetuán. En fin, si hay una estructura administrativa y militar, el problema es la inacción colonial española por su debilidad. El problema es que esa estructura administrativa, militar, organizativa, queda muchas veces sobre el papel, sobre todo en los confines argelo-marroquíes, en donde no penetra la acción colonial española y que es objeto de acciones francesas, efectivamente, porque los franceses están planteándose la comunicación de la arteria vital imperial esa que tienen de África del Norte con su África occidental francesa, y ante la inacción española se producen incursiones en los territorios asignados a España, pero es por inacción, por incapacidad, no por inexistencia de un dominio asentado en la administración, tanto civil como militar. Bueno, nosotros vamos a pasar a la acción entonces. Estamos aquí para pasar a la acción por parte de la sociedad de Dakhla y por parte de la sociedad canaria. Muchas gracias por asistir, espero que hayan
aprovechado el tiempo y cualquier cosa, si quieres hacer consultas.